Muy buenas tardes a todas y todos. Sean ustedes bienvenidos a esta aula del sur de la ciudad que tiene el Instituto Nacional de Administración Pública. Todo el vasto conocimiento de la disciplina ha sido condensado de manera magistral en el libro que nos reúne esta tarde. La primera edición de este fue realizada en Colombia bajo el auspicio de una institución de vocación similar a la nuestra, la Escuela Superior de Administración Pública de Colombia. Agradezco la gentileza de Omar Guerrero de hacer posible que en México podamos disponer de este valioso libro y que sea el INAP quien haya tenido la honrosa labor de publicarlo. Con la aparición del libro de Omar, logramos ocupar un espacio que permanecía vacío en nuestro catálogo editorial. Hasta ahora no contábamos con un libro de texto introductorio a nuestra práctica profesional. Lo anterior resulta de una vital pertinencia en la medida en que la gente a la que nuestra oferta educativa está dirigida son funcionarios y servidores públicos, quienes en una proporción considerable tienen su formación profesional en disciplinas diferentes a la administración pública, aun cuando sean cercanas, como es el derecho, la ciencia política, la economía y otras un tanto más distantes, como las ingenierías. Como tan atinadamente se explica en la presentación de la primera edición de este libro, el espíritu del trabajo es acercar el estudio de la administración pública a todos aquellos que por primera vez tienen conocimiento de esta materia, lo mismo que propiciar la actualización a aquellos otros que ya están inmersos en el tema. Uno de los primeros hechos que uno observa es que el título del libro no debe ser producto de la casualidad. Principios de Administración Pública es el título del libro fundacional de nuestra disciplina, escrito por el francés Charles-Jean Bonan en sus 3 ediciones a comienzos del siglo XIX. Y Omar Guerrero es precisamente a quien le debemos el redescubrimiento de este autor, cuyo esfuerzo de investigación por rastrear esta obra se vio culminado con la edición moderna del texto que, para aprovechamiento de los estudiantes actuales de la ciencia de la administración pública. Uno de los aspectos más importantes de este libro es que no constituye un texto más, ya que en este se destila el conocimiento que durante más de 40 años ha acumulado Omar Guerrero para que a partir de esta síntesis todo aquel interesado en la administración pública pueda emprender un sólido rumbo en el conocimiento de la materia. Este texto se suma a la ilustre tradición de enseñanza que ha buscado ofrecer materiales de estudio para formar a los administradores públicos, incluso desde el cameralismo, práctica que han seguido los grandes maestros que van desde Justi, Bonan, Stein, González, Olivan, hasta Waldo de Bach o Baena de Alcázar. Uno de los aspectos más importantes del libro es que no constituye un texto más, ya que en este se destila el conocimiento que durante más de 40 años ha acumulado Omar Guerrero para que a partir de esta síntesis todo aquel interesado en la administración pública pueda emprender un sólido rumbo en el conocimiento de la materia. Este texto se suma a la ilustre tradición de enseñanza que ha buscado ofrecer materiales de estudio para formar a los administradores públicos, incluso desde el cameralismo. Creo que aquí estoy repitiendo. Así, la primera lección Administración Pública inicia definiendo a la administración pública de la mano de los más célebres próceres
del pensamiento, desde los constructores de la disciplina como Bonan, Lorenzo Stein o Woodrow Wilson, destacando aspectos centrales como las raíces de la palabra y las cualidades que describen sus atributos como son lo estatal y lo público. También hace referencia a la actividad que despliega la administración pública al tiempo que se distinguen las actividades funcionales e institucionales, explicando su naturaleza y objetivos. Se alude en la importancia de la administración pública y a cómo incluso lo que condiciona que un Estado sea poderoso si está bien administrado. En la segunda lección sobre la relación entre la ciencia de la administración y las ciencias sociales, se aborda la manera en que ha tenido lugar la conexión de la administración pública con otras ciencias sociales afines que son, como son la economía política, la sociología y desde luego el derecho, resaltando los nobles propósitos que persiguen estas disciplinas, la forma en que se verificó su desarrollo histórico paralelo y la importancia que conlleva el considerar estas relaciones en la investigación, docencia y ejercicio profesional de la administración pública. No está de más señalar, como lo hace Omar Guerrero, la ciencia de la administración pública es una de las primeras ciencias sociales en gestarse en la época contemporánea. Así, mientras Bonan escribía en la primera década del siglo XIX, Augusto Comte, padre de la sociología, lo hacía en 1821. Por otro lado, también aborda la relación entre la administración pública con la economía. De hecho, argumenta que de cierta manera nuestra disciplina nace al emanciparse del campo de la economía. Durante mucho tiempo, la ciencia de la policía, antecedente de la administración pública, iba de la mano o era confundida con la economía. La siguiente lección sobre ciencia política, la ciencia de la administración pública y las ciencias de la policy nos brindan explicaciones y conocimientos nodales para entender las claves de la dicotomía política y administración que más bien obedecieron en los Estados Unidos a la confusión entre apartidismo y apoliticismo. Aunque desde las comunidades científicas también ha obedecido a una distinción de campos del saber, es crucial conocer los razonamientos que la han constituido para comprender sus pormenores y dejar detrás las desacertadas confusiones generadas a su alrededor. Esta lección comprende asimismo una magistral disquisición sobre la distinción entre política y policy, politics y policy, que nos permite de manera muy abreviada y clara conocer el campo de estudio de cada una, lo mismo que entender los pormenores de la confusión que se ha creado en torno a lo que abarca policy y su traducción, esto es, los problemas semánticos y conceptuales. Cuando aborda la relación entre policy y administración pública, podemos entender cómo es que la primera tuvo un amplio campo para su desarrollo primigenio en la segunda, incluso constituyendo parte de su misma definición, como es visible en las ideas de Leonard White, que señalaba que el alcance de la administración pública está determinado solo por la necesidad de ejecutar las policies y propósitos del gobierno. También aprovecha para examinar la forma en que se desarrollaron los estudios de policy, es decir, cómo fue que se incorporaron a las universidades, destacando la relación genética entre policy y administración pública que no hay que dejar de lado. Llegamos así a la lección 4, que pone la atención en la tipología de las administraciones del Estado. En esta lección, Omar nos ilustra sobre la forma en que se ha dado la diversificación administrativa en el gobierno, como un fenómeno que dio inicio cuando la policía se transforma en administración pública,
lo que detonó el surgimiento de formas de administración especializada que inician con el trazado de la administración anterior o administración civil, a la que siguieron formas de gestión singular como la de Hacienda, Justicia, Defensa y Asuntos Exteriores. La administración central fungió como el eje de la administración pública en su conjunto, mientras que las administraciones especializadas asumieron un papel auxiliar, aunque no menos importante. La primera tiene como propósito la sobrevivencia, la vida y el bienestar del hombre, en tanto que las administraciones especiales tienen un espacio permanentemente establecido. La lección 5 se desarrolla el tema central de la práctica administrativa, donde resalta la idea de actividad que conlleva la administración pública y que se desarrolla a partir de la configuración de una organización en la que se desempeñan servidores públicos que deseablemente lo hacen a partir de la carrera administrativa. De este modo, Omar nos ofrece una pluralidad de perspectivas en torno a la definición del servidor público en contraposición con la noción más amplia de empleado público. Así, por ejemplo, en el caso específico de Alemania, una de las cunas de la administración pública burocrática moderna, son funcionarios públicos quienes ejercen funciones de mando y coerción, así como de protección ciudadana y civil, previsión social o educación. En el caso de Francia, la otra fuente de la administración pública moderna son funcionarios, los agentes públicos que gozan del régimen particular de la función pública. En este sentido, nos dice Omar, los elementos que le caracterizan están constituidos por la ocupación de un cargo permanente en la administración pública y por la titularización, esto es, un acto que le confiere la calidad de funcionario y que lo integra a la jerarquía administrativa. También nos explica qué determina y cómo surgen los centros de formación moderna en Alemania, a lo que se suman aspectos puntuales de las características del servicio público tanto en ese país como en Francia, para dar paso a la dilucidación de las diferentes denominaciones que se pueden otorgar al servidor público de acuerdo a la tradición administrativa y de derecho público a los que esté sujeto, lo mismo que a los determinantes históricos. Con relación al servidor público, la carrera administrativa sin duda es el bastión que soporta su desarrollo profesional, que iniciando en el proceso de formación previa al ingreso, continúa con el ascenso en la escala administrativa a partir del mérito y la formación continua acompañada del entretenimiento práctico. La carrera administrativa se ilustra tomando los tres casos más singulares: Alemania, Francia y Gran Bretaña. Así encontramos la explicación acerca del servicio preparatorio dentro del sistema de preingreso, el desarrollo de la carrera administrativa, el papel de la Escuela Profesional de Servicio Público, donde resalta la famosa ENA de Francia. Asimismo, el apartado cierra con el entrenamiento práctico y los pormenores de la distinción entre carrera administrativa y carrera en administración pública. Para continuar, encontramos la sexta lección, que contiene un análisis sobre la profesión en ciencias políticas y administración pública, que nos lleva a conocer la forma en que se incorporó la licenciatura dentro de las universidades, demostrando que si bien su aprendizaje en la práctica es importante, la acumulación, creación y desarrollo del conocimiento son esenciales para profesionalizar el ejercicio de una disciplina social. Es así que la necesidad de la existencia de la enseñanza de la administración pública en universidades, escuelas, institutos o centros se confirma con el perfeccionamiento y multiplicación de estas instituciones que originalmente surgen en Europa y tienen un interesante auge
en América Latina, tal como se muestra en esta lección cuando se analiza la Escuela Superior de Administración Pública de Colombia, la licenciatura en Administración Pública y Ciencia Política en Argentina, la carrera de Ciencias Políticas y Administrativas en Chile, mientras que sobre México se relatan todos los antecedentes de esta enseñanza, hasta que en 1959 se crea la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. Cabe señalar que con dicho pretexto tuvimos la oportunidad de participar en un seminario sobre los 60 años de la creación de la carrera de Administración Pública en la UNAM, en el cual tanto Omar como el de la Voz tuvimos una participación. Sin duda, esta lección nos da cuenta de los nobles pergaminos que dan cuenta de la importancia de la formación de administradores públicos en todo el orbe y nos ofrecen una panorámica de su interesante trayectoria en México. Llegamos así a la lección 7, donde se aborda un tema de gran actualidad, las administraciones de la sociedad civil, que engloban las acciones dentro de la vida pública en la cual no existe injerencia del Estado. Ese ámbito comprende un amplio espacio en el que se tiene lugar en diferentes modalidades la colaboración entre los ciudadanos y los gobiernos. En esta lección encontramos lo relativo a la administración de las asociaciones civiles que han crecido en la medida en que se ha incrementado la intervención de los ciudadanos en los asuntos públicos. Pero aquí también es importante el significado de lo cívico para entender lo que comprende la participación social, ciudadana, comunitaria y popular en el ejercicio de la democracia que lleva implícita la militancia cívica y el ejercicio de derechos políticos que permite consolidar la comunidad ciudadana. Otro punto muy importante que se aborda en la lección se refiere a la administración pública y la administración privada, apartado en el que se emprende la tarea de clarificar las razones que ha obedecido el que erróneamente se haya pretendido hacer una teoría para ambas, o bien a considerar que se rigen bajo principios similares, o cuando, como señala nuestro autor, la clave de la distinción de esfera, de naturaleza, entre la administración pública y la administración privada, se encuentra en la relación entre los intereses generales y los intereses particulares. Como ya se ha señalado, lo notable de este texto es que contiene temas que el autor ha desarrollado a profundidad en sus magnas obras, por lo que este libro ofrece un ensamblaje temático unitario y sintético que extracta los principios nodales del conocimiento de la administración pública en sus dos vertientes como ciencia y praxis. Lo que se encontrará en el libro son los atributos fundamentales de los asuntos que tienen que ver con la administración pública, emanados del conocimiento y experiencia del académico más conocedor del tema, así que los exhorto a leer con mucho interés, cuidado y atención este libro, que debe constituirse como el texto de cabecera de todo administrador público. Para finalizar, no sin antes reiterar mi agradecimiento y reconocimiento a Omar Guerrero, no me queda más que apuntar que este libro está llamado a constituirse en una obra de consulta obligatoria a todos los jóvenes que ingresan a la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública, así como para aquellos formados en otros ámbitos profesionales que ingresan en la práctica administrativa o aquellos quienes, no obstante su carrera administrativa recorrida, deseen profundizar en los aspectos históricos y conceptuales de su campo de actividad. Les agradezco mucho su atención.